Ya puede dar inicio, Jorge. Gracias. Listo, doctor, gracias. Bueno, hoy nos corresponde hablar de deformidad de artejos menores en la rotación de pie y tobillo. Bien, para iniciar, pues consideramos que la deformidad de los artejos menores se trata de una alteración en la alineación de los dedos centrales del pie, esto teniendo en cuenta el sentido longitudinal o transversal y que frecuentemente está asociado a un imbalance muscular, musculatura intrínseca y extrínseca de todo el complejo de tejidos blandos, lo que va a traducir que, perdón, los dedos se apoyen de manera inadecuada y van a presentar puntos dolorosos al uso del calzado, generando muchas veces lesiones en la superficie o angulaciones pues, que van en contra de la anatomía para la marcha y se pueden presentar de manera aislada o estar asociadas con otras deformidades, como son el hallux valgus o alteraciones a nivel del medio pie o del retropié. Y abajo vemos esa imagen, que es una sencilla gráfica donde ilustra cómo, digamos que lo escribe el texto guía, esa caja donde hace recepción la región del antepié se somete a fuerzas que alteran la disposición, generando como la agrupación o confluencia de los mismos dedos, generando puntos de presión entre ellos mismos en la región medial y lateral, producto del contacto directo con estas superficies eh, del calzado. En cuanto a epidemiología, pues se considera que estaban diferentes poblaciones, sin embargo, las deformidades van a ser más comunes en sociedades donde usan calzado y se ha identificado que en las poblaciones pues de población militar o población de trabajadores industriales oscila hasta la aparición en un 20% de dedos en garra, dedos en martillo, que afecta más que todo a mujeres con una relación de 5 a hombre, de 5 a uno, presentándose sobre la quinta, sexta o séptima década de la vida. Principalmente se va a ver afectado el segundo dedo, sin embargo puede estar cualquier dedo asociado a esta deformidad. Se habla que también el dedo, digamos que más largo respecto a los otros es el que está sometido a estas fuerzas deformantes, constituyéndose, digamos que las cirugías que se hacen a nivel del antepié casi hasta en un 50% debido a estas deformidades de los arteros. Entonces, dentro de las causas descritas, digamos que tiene un origen congénito que puede estar asociado al pie equinovaro, por ejemplo, o las causas más frecuentes son las adquiridas y dentro de esas pues están la rama de la parte biomecánica, la disposición o la actitud que lo va a predisponer el uso de un calzado inadecuado o de origen traumático cuando hay lesiones de la placa plantar o cuando la lesión permite que el dedo adopte una posición de cuello de cisne, generando de manera crónica la deformidad. Entonces, se considera que en términos generales el calzado, digamos que desempeña un papel importante en la etiología, sea para producir dedos en martillo, dedos en masa, como vemos ahí en la imagen, porque la parte delantera del pie tiene un espacio muy estrecho, lo que obliga al dedo a generar flexiones o extensiones de la interfalángicas proximal y distal, adoptando la posición crónica de doblarse y generar así la marcha, lo que genera puntos de presión y una adaptación inadecuada de los tejidos blandos. En cuanto a las causas biomecánicas, las más frecuentes, pues se agrupan en tanto estáticas como dinámicas. Las estáticas, porque se tiene el uso de un calzado inadecuado, y las dinámicas están asociadas a sustituciones flexoras, por ejemplo, cuando se tiene debilidad del tendón de Aquiles y digamos que esa potencia para el momento de la marcha al ser el despegue en el talón durante el inicio va a ser suplida por los flexores de los dedos, lo que genera que esa fuerza flexora durante largo tiempo produce la deformidad de los mismos. Y las sustituciones extensoras es ya cuando está involucrado la potencia del tibial anterior, que va a ser muy débil, generando que los extensores suplan o reemplacen esa fuerza al momento del despegue de la marcha, generando que adopten los extensores la deformidad y de manera crónica alteran toda su anatomía.
Y la estabilización flexora principalmente se presenta cuando hay tendencia a pronación del antepié en pie cao, por ejemplo, un varo del retropié, o se hace la compensación del pie plano. Y se va a evidenciar de manera común que hay elevación del borde externo de ese antepié con una respuesta que compensa la flexión de los dedos buscando pues estabilidad de los puntos de apoyo para que la persona pueda dar avance. Y como lo dije previamente, pues las traumáticas se deben a la ruptura de la placa plantar, que van a producir es la elevación de la falange proximal de los dedos adoptando la posición inadecuada. Aquí vemos una gráfica que nos ilustra la parte anatómica del mecanismo extensor, donde se observa a la parte de la izquierda una vista dorsal del mecanismo extensor, donde el tendón largo, el extensor largo de los dedos, está sobre la falange proximal. Allí llega dividiéndose en tres porciones, dos que van a ser laterales, que se describen como las cinchas o esas extensiones a lateral y medial que van a reforzar este complejo haciéndose lateral e inferior, es decir, dirigiéndose a la zona plantar y a nivel del dorso en la región distal de la falange media, uniéndose y llegando como a su inserción ya hacia la falange distal en cada uno de los dedos y en la parte central se inserta a nivel dorsal sobre la falange media del dedo. Entonces, es importante tener en cuenta el concepto de la cincha a nivel del extensor, porque, como vemos en la imagen de la derecha, tiene proyecciones fibrosas que van a emitirse o se confluyen con el tendón extensor a lo largo del recorrido del dedo a nivel del dorso. Es importante porque se hace, digamos que hincapié sobre la articulación metatarsofalángica, rodeándola de manera circunferencial tanto a la articulación metatarsofalángica como a la base de la falange proximal, llegando muchas de ellas a la cara plantar, haciendo parte también de ese complejo de la placa plantar. Em, Asimismo, tenemos a nivel lateral los ligamentos, como ya los vamos a ver, que también permiten una estabilidad de este tejido. En cuanto al mecanismo extensor, esto es una vista plantar de un arteo donde evidenciamos el flexor corto de los dedos, el cual está a nivel del extremo distal de la falange proximal y va a terminar con dos haces que van a terminar cada uno de ellos a la parte lateral y medial de la cara plantar, la base pero de la falange media. Y a través de esos dos haces pasa el flexor largo insertándose en la región distal. Va a permitir que haya resistencia a la flexión de la articulación metatarsofalágica, manteniendo, digamos, que la posición neutra del dedo, haciendo compensación con la fuerza extensora descrita sobre la región dorsal. Hay otros protagonistas anatómicos que son los tendones de los interóseos, que van a estar situados en la región dorsal, pero el ligamento metatarsiano transverso, que es otra unidad anatómica, como vemos, asociada en contacto adyacente con los lumbricales y la placa plantar. Los lumbricales van a estar ubicados por debajo de este ligamento y es importante ver que el eje de fuerza de esos tendones interóseos y lumbricales están ubicados por debajo del centro, digamos que de giro que describe esta articulación, es decir, en la región plantar es donde se tiene como el punto central para que la articulación tenga el giro al momento de hacer de la marcha. Y que gracias a esta disposición es que los músculos van a poder flexionar la falange proximal. A nivel de las inserciones de la cincha extensora van a permitir que se haga extensión de interfalángicas, pero cuando esa posición se modifica en las deformidades en extensión, por ejemplo, de la metatarsofalágica, ese vector ya cambia de dirección y ya no va a ser plantar, sino a nivel dorsal o tener una disposición a lateral y medial, perpetuando la deformidad. Los interóseos van a hacer flexión de la falange proximal, porque hay una unión directa en la base de la falange, la misma proximal, y los lumbricales sí logran la flexión, pero poniendo una tensión como a manera de cabestrillo sobre la región de los extensores. Otra anatomía para destacar es que pues, cada articulación tiene su cápsula, su bolsa articular y van a hacer un reforzamiento tanto a nivel medial como lateral, como lo vemos en la imagen, de los ligamentos en cada una de las articulaciones, considerándose que son reforzamientos de la cápsula
articular, impidiendo, digamos, que la traslación ya en sentido transverso. Además de los lateral y medial, vamos a encontrar ligamentos intermetatarsianos que van a confluir en la región plantar, haciendo parte también de la placa plantar, que es otra unidad muy importante para permitir la estabilidad y evitar que la articulación metatarsofalángica o la cabeza de ese metatarso no tenga una dirección plantar crónica. Em, Esta imagen, digamos que nos ilustra un factor estabilizador bien importante de la articulación metatarsofalágica y es esa placa plantar, que es la combinación entre la aponeurosis plantar que viene ya en su extensión por todo el entramado de la base de los cabeza de los metatarsianos y la cápsula plantar. Entonces, con fuerzas de hiperextensión crónica sobre la falange proximal, la placa plantar se puede estirar o hacer una elongación o atenuarse y pierde ese sustento, ese soporte y se vuelve menos eficiente, procurando que la cabeza se dirija a la zona plantar. Esa placa se va a hacer inserción en la falange proximal, pero va a estar unida a la cabeza solo por una fina capa sinovial que se inserta justo por debajo, proximal a la superficie articular y es como el punto más débil o declive de esta articulación. Entonces, al examen físico, pues tenemos que ver si el paciente, además de referirnos sintomatología sobre ese dedo o sobre ese artejo, hay otro tipo de deformidades. Es importante evaluar la parte circulatoria de toda la extremidad inferior, dado que algunos procedimientos pues, van a requerir alguna disección extensa de la misma articulación metatarsofalágica y el tejido no va a permitir que se haga. En las articulaciones interfalángicas, incluso a todo a lo largo de la cara medial y lateral, también debemos tener, digamos que observación por algún tipo de lesión, sea de hiperkeratosis o algún debilitamiento del mismo tejido. Mm, También tenemos que evaluar a nivel preoperatorio la viabilidad de un procedimiento de acuerdo a lo que tengamos en ese pie, en los hallazgos que tenemos. Otra característica para evaluar son los niveles sensoriales del pie, porque digamos que podemos estar frente a una patología sistémica como la diabetes, una neuropatía periférica o alguna patología lumbar que esté refiriendo dolores a este nivel y tenga o no tenga que asociarse. Claramente es importante diferenciar dolor de la articulación metatarsofalángica de un neuroma interdigital, por ejemplo. Y vamos a examinar la cara plantar para detectar hiperkeratosis que son muy frecuentes en las deformidades de los artejos menores. Se debe también pues individualizar cada artejo y determinar y describir muy bien los hallazgos a nivel del pulpejo, del lecho ungueal o de la zona interdigital y evaluar la alineación respecto a la articulación metatarsofalángica y la estabilidad del dedo también haciendo pruebas de cajón como vemos en la imagen antero-posterior o de plantar a dorsal y lateralmente. Esto se hace pues sujetando el dedo con el pulgar y el índice y ligeramente llevarlo a dorsiflexión generando una presión para evidenciar si hay algún signo de subluxación o de clic que me permita identificar que hay una inestabilidad que la podemos dar o tener una orientación intraarticular o periarticular. En cuanto al examen radiográfico, pues nos va a aportar una característica importante y es la magnitud de la deformidad, a evaluar la fórmula de los metatarsianos. Por ejemplo, en una proyección anteroposterior, vemos la gravedad de un dedo de martillo que podemos ver la magnitud, la profundidad de extensión de la misma deformidad, que puede tener también una deformidad asociada de la falange proximal o de la falange distal. Analizar también la disminución del espacio articular de la misma articulación de la metatarsofalágica, que nos puede ir sugiriendo subluxaciones o inestabilidades de la articulación. Ver si tenemos hallazgos de superposición de las falanges sea la proximal, teniendo en cuenta la alineación con el resto de los artejos y se puede determinar también si hay desviaciones mediales o laterales.
A nivel de la proyección lateral, podemos determinar magnitudes de las contracturas de las articulaciones interfalángicas, generando como que una idea, un bosquejo del conjunto de sintomatología que va teniendo el paciente. Y las radiografías en estrés también nos pueden aportar determinando si hay luxación al momento de hacer bipedestación a nivel de articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Entonces, eh, se hace una clasificación de acuerdo a los tipos de deformidades y la orientación que tiene. Entonces, las deformidades, como se dijo previamente, pueden tener un sentido longitudinal o transversal. En sentido longitudinal, vamos a tener el dedo en martillo, el dedo en masa, dedos en garra y una lesión plantar. Y las transversas son los dedos en ráfaga o las eh, clinodactilias. El dedo en masa. Eh, pues digamos que para hablar de sus orígenes o etiología, aparte de la relación con el uso del calzado inadecuado, no hay una causa tan clara que me va a explicar esta deformidad. Sí hay patologías como la artritis inflamatoria que pueden estar asociadas a esta, o reparos después de un dedo de martillo, que la cicatrización de los tejidos hacen contractura y permiten que el flexor esté en un estrés crónico y genere la actitud de un dedo en mazo. Entonces, esta patología va a involucrar la articulación interfalángica distal, teniendo como una flexión crónica la interfalángica distal, perdón, sobre la falange media, afectando principalmente un dedo, predominantemente el segundo dedo y casi siempre es el dedo pues, el más largo. Clínicamente vamos a evidenciar un callo a nivel del dorso, que claramente casi que está en todos los pacientes, más de un 90% está descrito y es como uno de los principales síntomas asociados al dolor que va a invitar al paciente a consultar. También se puede evidenciar hasta un 10% se describe con deformidades del lecho ungueal. Se presenta más que todo en mujeres este tipo de anormalidad y pues sí, como patología específica, o sea, dedo en mazo, vamos a tener una similitud en frecuencia del segundo y tercer y cuarto dedo, pero lo más frecuente es que sea el dedo más largo. Em, Hay una causa de todas estas deformidades en el sentido longitudinal y es ese calzado inadecuado como vemos en la imagen, porque el pie en su región anterior en el antepié va a estar sometido a ese digamos que rectángulo en la parte media y que se agudiza en la parte distal y vemos cómo los dedos van a chocar con la punta del zapato, evidentemente es el dedo más largo, esto se ve más que todo es en el pie griego donde viene la deformidad en flexión de la interfalángica distal o pues el dedo en masa. Y este mismo sometimiento pues va a tener también predisposición para generar de manera asociada dedos en martillo o en garra. Entonces, esa misma actitud, como lo dije, de manera crónica genera la hiperkeratosis, que está asociada en la región dorsal junto con sintomatologías de dolor al momento de la marcha y es lo que nos permite identificar un dedo en más. Entonces, en cuanto al tratamiento, se puede hacer un manejo quirúrgico o no quirúrgico. El tratamiento pues, no quirúrgico es poco usado dado que la sintomatología es muy labrada en cuanto a la hiperkeratosis y el dolor. Y ese escenario del dedo en mazo, digamos que ya se vuelve un dedo no flexible, dado que el paciente llega de manera tardía. Entonces, al momento de evaluarlo, podemos evidenciar si es una deformidad flexible y si es ese caso, pues vamos a hacer uso de realces o ortesis digitales que van a permitir esa elevación de la región distal del dedo de la interfalángica distal, pero como tal se considera que el tratamiento quirúrgico pues es el que va a permitir mayores cambios y mejorías en el paciente. Tenemos en la imagen un algoritmo que nos describe si tenemos esa deformidad flexible, que va a ser, digamos que suficiente con hacer la tenotomía del flexor largo de los dedos, donde se realiza a nivel de la cara plantar sobre la interfalángica distal, y eso sería, digamos que, una manera de llegar a la solución.
Si se tiene fija, pues además de esa tenotomía, se debe realizar una artroplastia, una artrodesis de la interfalángica eh, distal. Y pues vemos que se concluye que el manejo quirúrgico en cuanto a un dedo en mazo es el procedimiento más, con más beneficios para el paciente. Entonces, aquí se evidencia, vamos, que la técnica quirúrgica del dedo en masa, realizando una incisión de manera elíptica o en oval sobre la parte dorsal de la interfalángica distal, se hace incisión que debe comprometer todos los planos y se reseca de manera parcial la porción distal em, del tendón, respetando todos los paquetes neurovasculares, evitando la lesión de la matriz ungueal. Entonces, se pueden liberar a nivel colateral todos los ligamentos y se puede llegar a una resección de los cóndilos de la falange media para generar, pues si se desea, la artrodesis con la interfalángica distal, resecando esa superficie articular o haciendo la artroplastia y luego fijándola con un pin o em, materiales endomedulares que me van a permitir la extensión de la parte distal del dedo. Para este caso, pues, los pacientes ya pueden deambular con un zapato posoperatorio de manera inmediata y llevando el retiro del pin sobre hablamos dentro de las 3 o 5 semanas del posoperatorio. El dedo de martillo, el dedo de martillo, las causas sí están descritas de manera multifactorial. La alta incidencia se ve en mujeres que han llevado a hacer un uso crónico del calzado confluye en la parte del antepié, generando, digamos, un solapamiento entre los mismos. En ellos la incidencia va a ser sobre la quinta o séptima década de vida y va a tener una deformidad en flexión a nivel de la interfalángica proximal, generando la falange media y distal en una actitud de flexión sobre esta falange proximal. Hay dos tipos de dedo de martillo, que es el simple y es el complejo. El simple es donde tenemos solo la flexión de la interfalángica proximal y extensión de la distal, y el complejo va a estar asociado a deformidades que son las dos previas descritas, es decir, la eh, flexión de la interfalángica proximal y distal, pero tiene una actitud de hiperextensión de la articulación metatarsofalángica. Un dedo martillo, en cuanto al tratamiento, pues se puede tratar de manera conservadora, involucrando un calzado cómodo, teniendo un espacio holgado para la parte de la puntera o la parte anterior del zapato, disminuyendo alturas del tacón para aliviar así molestias plantares asociadas y la idea es tener un pie neutral mientras se hace recuperación del tejido, logrando la estabilidad con un tiempo prudente que puede requerir pues varios meses del uso del vendaje como vemos en la imagen. Sin embargo, no corrige la deformidad y no, aunque logra la estabilización en cuanto a la cicatrización de los tejidos, no va a garantizar que pues el dedo tenga la adecuada disposición anatómica. Em, Se puede también hacer uso en la región plantar de la almohadilla para aliviar el dolor o hacer una redistribución del peso al momento de la marcha. Con él también tenemos otro logaritmo donde dividimos pues ese dedo de martillo en si es flexible o si es rígido. Si es flexible, el dedo se puede corregir de manera pasiva llevando la posición neutral, pero si la deformidad es rígida, las contracturas articulares van a impedir la corrección pasiva. Entonces, si tenemos una hiperextensión de la articulación metatarsofalángica, la corrección de esta deformidad hará que el dedo, digamos, que quede en una posición extendida que después va a dificultar el uso del calzado o tenga una tendencia a ser luxada. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese dato al momento de hacer de la corrección. Em, Ahí está descrito para hacer la técnica quirúrgica una intervención en cuanto al dedo en martillo en el que pues sí lo describe el texto guía y es que se debe evidenciar la deformidad cuando el paciente está en bipedestación porque se considera
que el paciente en decúbito supino no la presente. Entonces eso puede producir una deformidad que está asociada a la dorsiflexión de la articulación del tobillo. Entonces, se debe hacer distinción si ese dedo de martillo está asociado a contracturas a nivel del gastrocnemio o del tendón de Aquiles, para determinar si su intervención es propiamente dicho en la zona del dedo o em, a nivel de las de regiones más proximales. Entonces, si tenemos un dedo flexible, por ejemplo, la técnica quirúrgica que se hace, de la cual se hace uso, es una Girlestone, en donde se hace una desinserción distal a través de una incisión plantar del, de la interfalángica distal, generando una segunda incisión posteriormente a nivel de la cara plantar en la falange proximal y recuperando, como vemos en la imagen, el tendón en un sentido longitudinal para tener las dos porciones, introduciéndolas en un túnel lateral y medial y haciendo la confluencia o la unión a nivel del dorso con una tercera incisión a nivel de la región dorsal del dedo para hacer la sutura del mismo y permitir que la disposición de plantar de la hiperextensión de la articulación metatarsofalágica se corrija. Se han descrito también otras modificaciones de esta técnica que es la adecuada, que es la transferencia del tendón flexor. Después de separarla distalmente, el flexor largo de los dedos es muy similar al anterior, solo que aquí se va a hacer el túnel en la región de la falange proximal sobre la región lateral y medial, llevándola como dos cintas que confluyen a nivel dorsal del arteo. Mm, Para el tratamiento del dedo en martillo se va a realizar, se tiene descrito el procedimiento de Dubres, que es muy similar al manejo del dedo en mazo, pero se hace sobre el dorso de la interfalángica proximal del dedo en martillo. Entonces tenemos una posición del paciente en decúbito supino, eh, logrando pues, que se exponga de manera dorsal todo el lecho del dedo, se hace la incisión en ojal o longitudinal, ubicándonos sobre la interfalángica proximal, se resecan todos los planos y se evidencia la porción del tendón extensor. eh, Se localiza en la parte lateral y medial liberando los ligamentos, liberando la cápsula articular y resecando sobre la falange proximal los niveles condilares. Si se opta por hacer artroplastia, que no va a ser siempre necesaria, pero sin la artrodesis, por ejemplo, sobre la interfalángica proximal se reseca la superficie articular de la misma y de la falange medial, cuidando todos los paquetes neurovasculares y se hace o se dispone a hacer como es que la unión de la artrodesis o la modificación de la superficie articular para generar esa recuperación del dedo de martillo hacia una actitud en neutro. Dedos en garra, el dedo en garra pues es una deformidad que implica una actitud en dedo de martillo de las falanges y una actitud en deformidad de dorsiflexión de la metatarsofalángica. Puede estar afectada a los dedos menores si está asociada a causas neuromusculares o deformidades artríticas o enfermedades metabólicas también. Va a ser el resultado entonces de ese desequilibrio muscular en toda la línea dorsal y plantar a nivel intrínseco y extrínseco asociados a contracturas articulares del extensor y el flexor largo de los dedos. Pero no va a haber un protagonismo de los músculos intrínsecos del pie que van a contrarrestar las fuerzas deformantes que permiten el dedo en garra. Entonces, cuando hablamos de esta presentación clínica del momento de intervenirla, la articulación metatarsofalágica pues debe colocarse en posición neutral. Esa es la búsqueda, uno de los objetivos quirúrgicos para exponer el tendón extensor y que éste pueda funcionar para extender la articulación interfalángica proximal y los intrínsecos sí puedan funcionar como flexores de la metatarsofalágica. Va a depender ese tratamiento de las afecciones o de las otras alteraciones de los otros arteos involucrados
Si por ejemplo hay un pie cao, pues debe atenderse también la deformidad no solo en la región del antepié, sino en el medio pie o retropié. Mm, Se evidencia también que se ha descrito que frente a una contractura se puede realizar la artroplastia de doblez de la interfalángica proximal, liberando todas las estructuras contraídas de la articulación metatarsofalágica adyacente. em, si se evidencia que esa contractura va más allá y está a nivel metatarsofalágico e interfalángico, la liberación pues se debe contemplar tanto a nivel dorsal como plantar y usando los mismos clavos para estabilizar la articulación interfalángica o metatarsofalágica. Esta deformidad también puede ser flexible o rígida. Digamos que medida la deformidad en garra de manera flexible, con la cronicidad se va a volver rígida y va a tener una presentación donde los dedos se golpean o se solapan entre sí en toda la región superior, generando contacto directo con la superficie del calzado y llevando a que se force, digamos que el contacto y generando lesiones en esta superficie anatómica. Entonces, esa misma disposición va a permitir que los dedos tendan a luxarse o a subluxarse y digamos que la parte plantar también está involucrada porque sometida a estas fuerzas tienden a hacer una tracción hacia la región plantar, lo que va a permitir que la actitud o la predisposición a la subluxación o luxación se genere. Mm, Entonces, en cuanto a su corrección, vamos a hacer lo mismo, una incisión longitudinal en la interfalángica proximal. Se expone todo el tejido y el tendón extensor, la cápsula, para evidenciar sus puntos de inserción y extirpar, llevando después el dedo a flexión y ligamentos colaterales, que también se van a hacer liberación de los mismos a nivel medial y lateral, presenciando las superficies anatómicas de los cóndilos y liberando completamente la cápsula articular. Entonces se hace, pues concierra la osteotomía a nivel de la falange proximal, y si se toma la opción de hacer la artrodesis, pues se va a hacer toda la limpieza o se hace de manera homogénea la superficie articular, estabilizando también con clavos de Kirchner a nivel interfalángico y a nivel distal y posterior se hace que la falange proximal mantenga la estabilidad, finalizando ya luego con la sutura. Otra concepto a tener en cuenta es toda la contractura de la parte de los tejidos blandos que tiene, a la cual hay que llegar para hacer la liberación. Entonces, si tenemos una actitud en hiperextensión de la metatarsofalágica, se hace liberación de todo ese tejido, llevándolo a una tenotomía del extensor, ubicándonos a nivel central de la articulación metatarsofalágica, profundizándose hasta la parte del tejido, perdón, el tejido del extensor, liberándola y evidenciando la presencia de la cápsula articular. Igualmente se libera en la parte dorsal, lateral y medial todo el complejo ligamentario y generando la estabilización con un clavo de Kirchner, como podemos ver después de intervenir a nivel del tendón extensor. En cuanto a la artrodesis de la articulación interfalángica, digamos que después de evidenciar esa contractura, podemos ver que, como lo dije previamente, está asociado a algunas otras alteraciones como la presencia de un alus valgus. En este caso, vamos a hacer lo mismo, una incisión elíptica en toda la cara dorsal, liberando la cápsula, liberando el tejido adyacente del tendón extensor y ligamentos colaterales y mediales hasta la región plantar y resecando la región de los cóndilos para predisponer la superficie articular a manera de limpieza para generar la artrodesis o la fusión de la misma, generando ya la corrección del mismo dedo. En este caso, los pacientes pueden hacer uso de zapato posoperatorio
retirando el material el cual utilizamos sobre la tercera o la quinta semana. Y si se opta, digamos, por manejos intramedulares como el tornillo, ese sí no tiene pues otro tiempo quirúrgico para hacer el retiro. Otra de las presentaciones clínicas son los dedos cruzados, que también se encuentra de manera frecuente asociado al uso del calzado inadecuado, y este sí está, digamos que vinculado a lesiones de la cápsula plantar y de los ligamentos. El uso de un tacón alto que predispone la región del antepié en confluencia o resistiendo fuerzas, van a someter también a los dedos que se solapen uno con otro. Entonces puede predisponer a subluxaciones o luxaciones metatarsofalángicas, que se pueden evidenciar de manera relativa con el asocio a otro tipo de alteraciones como es el dedo en garra o en masa. Em, esa articulación metatarsofalágica, de tener, digamos que un escenario crónico de subluxación o luxación, hace que se lesione la cápsula o toda la región plantar y los ligamentos, haciendo que se enlongue y permita que las fuerzas de hiperextensión de manera repetitiva se cronifiquen, generando con el tiempo la atenuación o la ruptura de la misma placa plantar. Em, También, además de estar expuestos a fuerzas crónicas de hiperextensión y en carga axial, se pueden evidenciar también episodios traumáticos previos de luxación o subluxación que generen la lesión de la planta. Pero básicamente esta lesión de la placa plantar va a estar dada por la hiperextensión forzada en carga axial, y dentro de las características radiográficas es ver cómo ese espacio articular está en aumento y se pierde la relación articular. Mm, Está asociado también que la predisposición de un dedo cruzado puede estar sometiendo a fuerzas estresantes o deformantes a los dedos contiguos, lo que hace generar que se aumente o se continúen las fuerzas deformantes en los dedos adyacentes. Entonces, el texto describe una clasificación em, para determinar la magnitud y la dirección de los desgarros de la placa plantar. Entonces, en esta clasificación evidenciamos que va de 0 a 4, donde 0 solo tenemos la placa plantar donde se atenúa de manera capsular y hay cambios mínimos a nivel histológico, pero ya la grado 1 tiene un desgarro distal transversal de menos del 50%, y en la área medial y lateral el desgarro sí va, se evidencia sobre la sustancia media, pero no supera ese 50%. El grado 2 ya va a superar el 50% en el mismo punto anatómico, y el grado 3 vamos a tener ese desgarro transversal o longitudinal extenso que va a llegar hasta las anatomías de los ligamentos colaterales, y el grado 4 sí ya es ese desgarro em, en ojal. Como vemos aquí en la imagen, estamos evidenciando la lesión de la placa plantar, donde evidenciamos en la imagen A es ese desgarro tipo 1, donde no hay un desprendimiento total de la placa plantar. La imagen B, sí ya vemos un desgarro donde hay dehiscencia de la misma. El grado C y D ya vemos un desplazamiento mayor de esa lesión, y en el grado 4 a nivel transversal o longitudinal si se grafica el ojal. En cuanto a la sintomatología o clínica de una lesión, perdón, de la placa plantar, los pacientes pueden tener una sensación de inestabilidad de la articulación metatarsofalángicas, que puede estar asociado a dolor o inflamación sobre la cara plantar, asociado también a lesiones de la superficie. Mm, se considera que pues, en la medida que avanza esta deformidad, la falange proximal puede desviar en el plano transversal o sagital por estar sometido a las fuerzas axiales. Va a ser más frecuente entre las mujeres, hasta en un 86%, y en promedio igual que las anteriores deformidades sobre la quinta o la sexta década de vida. Entonces,
Una de las pruebas clínicas que nos permite evidenciar la inestabilidad o sospechar de un desgarro de la placa plantar es hacer un cajón vertical, probando esa estabilidad de la articulación metatarsofalágica sobre el sobre el pie afectado que se identificó previamente. Se describe que se lleva una flexión de unos 20-25 grados para realizar esa traslación y evidenciar la inestabilidad o el movimiento de de la región distal analizada. Al examen radiográfico, vemos que podemos evidenciar una inclinación lateral de los dedos menores involucrados en la patología. Se considera que va a tener en promedio unos 12 grados, pero si hay diferencias de 6 grados o más entre los ángulos metatarsofalángicos, se va a considerar que tenemos una alta sospecha de la lesión de la placa plantar. En cuanto al manejo quirúrgico, pues puede también estar asociado a otras presencias patológicas como el hallux valgus, y en este caso digamos que se debe determinar si la deformidad es flexible o fija para considerar si se hace la artroplastia de Dubreis, y se puede corregir de manera pasiva al hacer transferencia del tendón flexor o corregir a nivel de la articulación metatarsofalágica reparando directamente la placa plantar. Está también descrita la osteotomía de Weil, como vamos a ver, en la que va a permitir lograr un acceso plantar y hacer un acortamiento del el metatarsiano. Entonces, similar a las demás técnicas quirúrgicas, la incisión va a ser longitudinal sobre el metatarsiano a su porción distal o en el espacio intermetatarsiano, identificando la cabeza y la metáfisis del mismo, liberando ligamentos, em, procurando que se exponga la cabeza y evidenciar si está sublusado, evidenciar si hay disociaciones de la relación articular, llevándola a su reducción con la falange proximal. mm, en este caso se puede hacer una osteotomía metatarsal oblicua de manera longitudinal a nivel de la superficie articular con algunas medidas específicas. Acá, ¿no? Para lograr generar la corrección de la placa plantar y permitir que la disposición ósea esté en continuidad con la disposición del dedo. Espérame. Listo, eso era. Jorge, muchas gracias. Hay que ajustar.